Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, de Sir Arthur Conan Doyle. Segunda parte, La Tierra de los Santos. Capítulo 1. En la gran llanura alcalina. En medio del gran continente norteamericano se extiende un desierto árido y tenebroso que durante muchos años obró de obstáculo al avance de la civilización. De Sierra Nevada a Nebraska y del río Yellowstone en el norte al Colorado en el sur, reinan la desolación y el silencio. Los visajes con que aquí se expresa la naturaleza son múltiples. Hay exaltadísimas montañas de cúpulas nevadas y oscuros y tenebrosos valles. Existen ríos veloces que penetran como cuchillos en la ruinosa fábrica de una garganta o un cañón, y se dilatan también llanuras interminables, sepultadas en invierno bajo la nieve y cubiertas en verano por el polvo gris del álcali salino. Todo ello, hasta lo más diverso, presidido por un mismo espíritu de esterilidad, tristeza y desabrimiento. La tierra maldita está deshabitada. De cuando en cuando se aventuran en ella, en peregrinación hacia nuevos cazaderos, algunas partidas de ponies o pies negros, mas no existe uno solo, ni el más bravo o arrojado, que no sienta afán por dejar a sus espaldas la llanura imponente y acogerse otra vez al refugio de las praderas. El coyote acecha entre los matorrales, el buzardo quiebra el aire con su vuelo pesado, y el lento oso gris merodea sordamente por los barrancos, en busca del poco sustento que aquellos pedregales puedan dispensarle. No pueblan otras criaturas el vasto desierto. Es cosa cierta que ningún panorama del mundo aventaja en lo tétrico al que se divisa desde la vertiente norte de Sierra Blanco. Hasta donde alcanza el ojo se extiende la tierra llana, salpicada de manchas alcalinas e interrumpida a trechos por espesuras de chaparros enanos. Cierran la raya extrema del firmamento los picos nevados y agudos de una larga cadena de montañas. De este paisaje interminable está ausente la vida o cuanto pueda evocarla. No se columbra una sola ave en el cielo, duro y azul. No estremece la tierra gris y yerta ningún movimiento. Y sobre todo, el silencio es absoluto. Por mucho que se afine el oído, no se aprecia siquiera una sombra de ruido en la soledad inmensa. Nada sino silencio, completo y sobrecogedor silencio. Hemos dicho que es absoluta la ausencia de vida en la vasta planicie. Un pequeño detalle lo desmiente. Mirando hacia abajo desde Sierra Blanco, se distingue un camino que cruza el desierto, y ondulante se pierde en la línea remota del horizonte. Está surcado de ruedas de carros y lo han medido las botas de innumerables aventureros. Aquí y allá refulgen al sol, inmaculados sobre el turbio sedimento de álcali, unos relieves blancos. ¿Qué son? Son huesos, grandes y de textura grosera, más delicados y menudos los otros. Pertenecieron los primeros a algún buey, a seres humanos estos. A lo largo de 1500 millas puede seguirse el rastro de la mortífera ruta por los restos dispersos que a su vera han ido dejando quienes sucumbían antes de llegar al final del camino. Tal era el escenario que el día 4 de mayo de 1847 se ofrecía a los ojos de cierto solitario viajero. La apariencia de éste semejaba a propósito para tamaños parajes. Imposible habría resultado, guiándose por ella, afirmar si frisaba en los 40 o en los 60 años. Era de rostro enjuto y macilento, tenía la piel avellanada y morena, como funda demasiado estrecha de la que quisiera salirse la calavera, y en la barba y el pelo muy crecidos, el blanco prevalecía casi sobre el castaño. Los ojos se hundían en sus cuencas, luciendo con un fulgor enfermizo, y la mano que sostenía el rifle apenas si estaba más forrada de carne que el varillaje de los huesos. Para tenerse en pie había de descansar el cuerpo sobre el arma, y sin embargo su espigada figura y maciza osamenta denotaban una constitución ágil y férrea al tiempo.
En la flaqueza del rostro y en las ropas que pendían holgadas de los miembros resecos, se adivinaba el porqué de ese aspecto decrépito. Y precozmente ceñil, aquel hombre agonizaba de hambre y de sed. Se había abierto trabajosamente camino a lo largo del barranco, hasta que una leve eminencia después, en el vano propósito de descubrir algún indicio de agua. Ahora se extendía delante suyo la infinita planicie salada, circuida al norte por el cinturón de montañas salvajes, monda toda ella de plantas, árboles o cosa alguna que delatara la existencia de humedad. No se descubría en el ancho espacio un solo signo de esperanza. Norte, oriente y occidente fueron escudriñados por los ojos interrogadores y extraviados del viajero. Habían llegado a término, sí, sus correrías, y allí, en aquel risco árido, solo le aguardaba la muerte. ¿Y por qué iba a ser de otro modo? ¿Por qué no ahora mejor que en un lecho de plumas dentro quizá de 20 años? Murmuró, mientras se sentaba al abrigo de un peñasco. Antes de adoptar la posición sedente, había depositado en el suelo el rifle inútil y junto a él un voluminoso fardo al que servía de envoltura un mantón gris, pendiente de su hombro derecho. Se diría el bulto en exceso pesado para sus fuerzas, porque al ser apiado dio en tierra con cierto estrépito. De la envoltura gris escapó entonces un pequeño gemido, y una carita asustada, de ojos pardos y brillantes y dos manezuelas gorditas y pecosas, asomaron por de fuera. «¡Me has hecho daño!», gritó una reprobadora voz infantil. «¿De verdad?», contestó pesaroso el hombre. «Ha sido sin querer». Y mientras tal decía, deshizo el fardo y rescató de él a una hermosa criatura de unos 5 años de edad, cuyos elegantes zapatos y bonito vestido rosa, guarnecido de un pequeño delantal de hilo, pregonaban a las claras la mano providente de una madre. La niña estaba pálida y delgada, aunque por la lozanía de brazos y piernas se echaba de ver que había sufrido menos que su compañero. «¿Te sientes bien?», preguntó éste con ansiedad al observar que la niña seguía frotándose los rubios bucles que cubrían su nuca. «Cúrame con un besito», repuso ella en un tono de perfecta seriedad, al tiempo que le mostraba la parte dolorida. «Eso solía hacer mamá. ¿Dónde está mamá?» «No está aquí. Quizá no pase mucho tiempo antes de que la veas». «Se ha ido», dijo la niña. «Qué raro, no me ha dicho adiós. Me decía siempre adiós, aunque solo fuera antes de ir a tomar el té a casa de la tita. Y lleva 3 días fuera. ¿Qué seco está esto? Dime, ¿no hay agua ni nada para comer?» «No, no hay nada, primor. Aguanta un poco y verás que todo sale bien. Pon tu cabeza junto a la mía, así. ¿Te sientes más fuerte? No es fácil hablar cuando se tienen los labios secos como el esparto, aunque quizá vaya siendo hora de que ponga las cartas boca arriba. ¿Qué guardas ahí?» «Cosas bonitas, mira qué cosas tan preciosas», exclamó entusiasmada la niña mientras mostraba 2 refulgentes piedras de mica. «Cuando volvamos a casa se las regalaré a mi hermano Bob». «Verás dentro de poco aún cosas mejores», repuso el hombre con aplomo. «Ten paciencia, te estaba diciendo. ¿Recuerdas cuándo abandonamos el río?» «Claro que sí. Pensamos que habría otros ríos, pero no han salido las cosas a derechas. El mapa, o los compases, o lo que fuere nos han jugado una mala pasada, y no se ha dejado ver río alguno. Nos hemos quedado sin agua. Hay todavía unas gotitas para las personas como tú. ¿Y no te has podido lavar?», atajó la criatura, a la par que miraba con mucha gravedad el rostro de su compañero. «Ni tampoco beber. El primero en irse fue el señor Bender, y después el indio Pete, y luego la señora MacGregor, y luego Johnny Holmes, y luego, primor, tu madre». «¿Entonces mi madre está muerta también?», gimió la niña, escondiendo la cabeza en el delantal y sollozando amargamente. «Todos han muerto menos tú y yo. Pensé que encontraríamos agua en esta dirección y contigo al hombro me puse en camino. No parece que hayamos prosperado. Dificilísimo será que salgamos adelante». «¿Nos vamos a morir entonces?», preguntó la niña conteniendo los sollozos y alzando su carita surcada por las lágrimas.
Temo que sí. ¿Y cómo no me lo has dicho hasta ahora?, exclamó con júbilo la pequeña. Me tenías asustada. Cuanto más rápido nos muramos naturalmente, antes estaremos con mamá. Sí que lo estarás, Primor. Y tú también. Voy a decirle a mamá lo bueno que ha sido conmigo. Apuesto que nos estará esperando a la puerta del paraíso con un jarro de agua en la mano y muchísimos pasteles de alforfón, calentitos y tostados por las dos caras, como los que nos gustaban a Bob y a mí. ¿Cuánto faltará todavía? No sé. Poco. Los ojos del hombre permanecían clavados en la línea norte del horizonte, sobre el azul del cielo, y tan rápidos que semejaban crecer a cada momento, habían aparecido 3 pequeños puntos. Concluyeron al cabo por adquirir las trazas de 3 poderosas aves pardas, las cuales, luego de describir un círculo sobre las cabezas de los peregrinos, fueron a posarse en unos riscos próximos. Eran busardos, los buitres del oeste, mensajeros indefectibles de la muerte. ¡Gallos y gallinas!, exclamó la niña alegremente, señalando con el índice a los pájaros macabros y batiendo palmas para hacerles levantar el vuelo. Dime, ¿hizo Dios esta tierra? Naturalmente que sí, repuso el hombre, un tanto sorprendido por lo inesperado de la pregunta. Hizo la de Illinois allá lejos y también la de Missouri, prosiguió la niña. Pero no creo que hiciera esta de aquí. Esta de aquí está mucho peor hecha. El que la hizo se ha olvidado del agua y de los árboles. ¿Y si rezaras una oración?, sugirió el hombre tras un largo titubeo. No es aún de noche. Da lo mismo, se sale de lo acostumbrado, pero estoy seguro de que a él no le importará. Di las oraciones que decías todas las noches en la carreta, cuando atravesábamos los llanos. ¿Por qué no rezas tú también?, exclamó la niña con ojos interrogadores. Se me ha olvidado rezar. Llevo sin rezar desde que era un mocoso al que doblaba en altura este rifle que ves aquí. Aunque bien mirado, nunca es demasiado tarde. Empieza tú y yo me uniré en los coros. Pues vas a tener que arrodillarte igual que yo, dijo la pequeña posando el mantón en tierra. Levanta las manos y júntalas así. Parece como si se sintiera uno más bueno. Curiosa escena la que se desarrolló entonces a los ojos de los busardos, únicos e indiferentes testigos. Sobre el breve yal, codo con codo, adoptaron la posición orante ambos peregrinos, la niña versátil y el arrojado y rudo aventurero. Estaban la tierna carita de la niña y el rostro anguloso y macilento del hombre vueltos con devoción pareja hacia el cielo limpio de nubes, en pos del ser terrible que de frente los contemplaba. Mientras las dos voces, frágil y clara una, áspera y profunda la otra, se fundían en un solo ruego de misericordia y perdón. Concluida la oración se recogieron de nuevo al abrigo de la roca, cayendo dormida al cabo la niña en el regazo de su protector. Vigiló durante un tiempo el sueño de la pequeña, mas la naturaleza finalmente lo redujo también a su mandato inexorable. 3 días y 3 noches llevaba sin concederse un instante de tregua o reparador descanso. Lentamente los párpados se deslizaron sobre los ojos fatigados y la cabeza fundiéndose en su pecho, hasta, confundida ya la barba gris del hombre con los rizos dorados de la niña, quedar ambos caminantes sumidos en idéntico sueño, profundo y horro de imágenes. Media hora de vigilia hubiera bastado al vagabundo para contemplar la escena que ahora verá el lector. En la remota distancia, allí donde se hace la planicie fronteriza del cielo, se insinuó una como nubecilla de polvo, muy tenue al principio y apenas distinguible de la colina en que se hallaba envuelto el horizonte. Después de superior tamaño y al fin rotunda y definida. Fue aumentando el volumen de la nube causada evidentemente por alguna muchedumbre o concurrencia de criaturas en movimiento. Al ser aquellas tierras más fértiles habría podido pensarse en el avance de una populosa manada de bisontes. Mas no es un suelo sin hierba sino propósito para que en él paste el ganado. Próximo ya el torbellino de polvo a la solitaria eminencia donde reposaban los 2 náufragos de la pradera, se insinuaron tras la bruma contornos de carretas guarnecidas con toldos y perfiles de hombres armados, caballeros en sus monturas.
Se trataba de una expedición al oeste. ¿Y qué expedición? Llegado uno de los extremos de ella a los pies de la montaña, aún seguía el otro perdido en el horizonte. A través de la llanura toda se extendía la caravana enorme, compuesta de galeras y carros, hombres a pie y hombres a caballo. Innumerables mujeres procedían vacilantes con su equipaje a cuestas, y los niños se afanaban detrás de los vehículos o asomaban las cabecitas bajo la envoltura blanca de los toldos. No podían ser esta gente simples emigrantes, por fuerza habían de constituir un pueblo nómada, llevado de las circunstancias a buscar cobijo en nuevas tierras. Un estruendo confuso, una especie de fragor de ruedas chirriantes y resoplante caballería, ascendía de aquella masa humana y se perdía en el aire claro. Ni siquiera entonces, sin embargo, lograron despertarse los dos fatigados caminantes. Encabezaba la columna más de una veintena de graves varones, de rostros ceñudos, envueltos los cuerpos en los pliegues de un oscuro ropaje hecho a mano, y provistos de rifles. Al llegar al pie del risco, suspendieron la marcha, formando entre ellos breve conciliábulo. «Los pozos, hermanos, se encuentran a la derecha», dijo uno al que daba carácter la boca enérgica, el rostro barbilecho y la cabellera enmarañada. «A la derecha de Sierra Blanco alcanzaremos pues Río Grande», añadió otro. «No tengáis cuidado del agua», exclamó un tercero. «El que pudo hacerla brotar de la roca no abandonará a su pueblo elegido». «Amén, amén», respondieron todos a coro. A punto se hallaban de reanudar el camino cuando uno de los más jóvenes y perspicaces lanzó un grito de sorpresa, al tiempo que señalaba el escarpado risco frontero. En lo alto ondeaba un trocito de tela color rosa, brillante y nítidamente recortado sobre el fondo de piedra gris. A la visión de aquel objeto siguió un vasto movimiento de caballos enfrenados y de rifles que eran extraídos de sus fundas. Un destacamento de jinetes a galope sumó sus fuerzas a las del grupo de vanguardia. La palabra pieles rojas estaba en todos los labios. «No puede haber muchos indios por estas tierras», dijo un hombre ya mayor, el que, según todas las trazas, parecía detener el mando. «Atrás hemos dejado a los Pawnees, y no quedan más tribus hasta después de cruzadas las montañas». «Quiero echar una ojeada, hermano Stangerson», anunció entonces otro de los exploradores. Yo también, clamaron una docena de voces más. «Dejad abajo vuestros caballos. Aquí mismo os esperamos», contestó el anciano. En un abrir y cerrar de ojos pusieron pie a tierra los jóvenes voluntarios. Fueron amarradas las cabalgaduras y se dio principio al ascenso de la escarpadura, en dirección al punto que había provocado semejante revuelo. Avanzaban los hombres rauda y silenciosamente, con la seguridad y destreza del explorador consumado. Desde el llano se les vio saltar de roca en roca, hasta aparecer sus siluetas limpiamente perfiladas sobre el horizonte. El joven que había dado la voz de alarma abría la marcha. De súbito observaron sus compañeros que echaba los brazos a lo alto, como presa de irrefrenable asombro. Asombro que pareció comunicarse al resto de la comitiva apenas se hubo ésta reunido con el de cabeza. En la pequeña plataforma que ponía remate al risco pelado se elevaba un solitario y gigantesco peñasco, a cuyo pie yacía un hombre alto, barbiluengo y de duras facciones, aunque enflaquecido hasta la extenuación. Su respiración regular y plácido gesto eran los que suelen acompañar al sueño profundo. Enlazada a su cuello moreno y fuerte, había una niña de brazuelos blancos y delicados. Estaba rendida su cabecita rubia sobre la pechera de pana del hombre, y en sus labios entreabiertos, que descubrían la nieve inmaculada de los dientes, retozaba una sonrisa infantil. Los miembros del hombre eran largos y ásperos, en peregrino contraste con las rollizas piernecillas de la criatura, las cuales terminaban en unos calcetines blancos y unos pulcros zapatitos de brillantes hebillas. La extraña escena tenía lugar ante la mirada de 3 solemnes buzardos apostados en la visera del peñasco. A la aparición de los recién llegados dejaron oír un rauco chillido de odio y se descolgaron con sordo batir de alas. El estrépito de las inmundas aves despertó a los 2 yacentes, quienes echaron a su alrededor una mirada extraviada. El hombre recuperó, vacilante, la posición erecta y tendió la vista sobre la llanura.
desierta cuando le había sorprendido el sueño, y poblada ahora de muchedumbre enorme de bestias y seres humanos. Ganado por una incredulidad creciente, se pasó la mano por los ojos. «Debe ser esto lo que llaman delirio», murmuró para sí. La pequeña permanecía a su lado, cogida a las faldas de su casaca y sin decir nada, aunque vigilándolo todo con los ojos pasmados e inquisitivos de la niñez. No le fue difícil a los recién ascendidos acreditar su condición de seres de carne y hueso. Uno de ellos cogió a la niña y la atravesó sobre los hombros, mientras otros dos asistían a su desmadejado compañero en el descenso hacia la caravana. «Me llamo John Ferrier», explicó el caminante. «La pequeña y yo somos cuanto queda de una expedición de 21 miembros. Allá en el sur, la sed y el hambre han dado buena cuenta del resto». «¿La niña es hija tuya?», preguntó uno de los exploradores. «Por tal la tengo», repuso desafiante el aventurero. «Mía es, porque la he salvado. Nadie va a arrebatármela. De ahora en adelante se llamará Lucy Ferrier». «¿Pero quiénes sois vosotros?», prosiguió mirando con curiosidad a sus fornidos y atesados rescatadores. «En verdad que no se os puede contar con los dedos de una mano». «Sumamos cerca de 10.000», dijo uno de los jóvenes. «Somos los hijos perseguidos de Dios, los hijos del ángel Moroni». «Nunca he oído hablar de él», replicó el caminante, «pero a la vista está que no le faltan amigos». «No uses esa ironía con lo sagrado», repuso el otro en tono cortante. «Somos aquellos que tienen puesta su fe en las santas escrituras, plasmadas con letra egipcia sobre planchas de oro batido y confiadas a Joseph Smith en el enclave de Palmira. Procedemos de Nauvoo, en el estado de Illinois, asiento de nuestra iglesia, y buscamos amparo del hombre violento y sin Dios, aunque para ello hayamos de llegar al corazón mismo del desierto». El hombre de Nauvoo pareció despabilar la memoria de John Ferrier. «Entonces», dijo, «¿sois mormones?» «En efecto, somos los mormones», repusieron todos a una sola voz. «¿Y dónde os dirigís?» «Lo ignoramos. La mano de Dios guía a los mormones por medio de su profeta. A él te conduciremos. Él decidirá tu suerte». «Re pesado». Habían alcanzado ya la base de la colina donde se hallaba congregada una multitud de peregrinos, mujeres pálidas y de ojos medrosos, niños fuertes y reidores, varones de expresión alucinada, a la vista de la juventud de uno de los extraños y de la depauperación del otro. Se elevaron de la turba gritos de asombro y conmiseración. No se detuvo sin embargo el pequeño cortejo, sino que se abrió camino, seguido de gran copia de mormones, hasta una carreta que sobresalía de las demás por su anchura excepcional e inusitada elegancia. 6 caballos se hallaban uncidos a ella, en contraste con los 2 o 4 a lo sumo que tiraban de las restantes. Junto al carrero se sentaba un hombre de no más de 30 años, aunque de poderosa cabeza y la firme expresión que distingue al caudillo. Estaba leyendo un volumen de lomo oscuro que dejó a un lado a la llegada del gentío. Tras escuchar atentamente la relación de lo acontecido, se dirigió a los 2 malaventurados. «Si hemos de recogeros entre nosotros», dijo solemnemente, «será solo a condición de que abracéis nuestro credo. No queremos lobos en el rebaño. Pluga a Dios 1000 veces que blanqueen vuestros huesos en el desierto, antes de que seáis la manzana podrida que con el tiempo contamina las restantes. ¿Aceptáis los términos del acuerdo?» «No hay términos que ahora puedan parecerme malos», repuso Ferrier con tal énfasis que los solemnes ancianos no acertaron a reprimir una sonrisa. Solo el caudillo perseveró en su terca y formidable seriedad. «Hermano Stangerson», dijo, «hazte cargo de este hombre y de la niña, y dales comida y bebida. A ti te confío la tarea de instruirles en nuestra fe. Demasiado larga ha sido ya la pausa. Adelante, adelante hacia Sion». «¡Adelante hacia Sion!», bramó la muchedumbre de mormones, y el grito corrió de boca en boca a lo largo de la caravana, hasta perderse como un murmullo en la distancia remota. Entre estallidos de látigos y crujir de ruedas reanudaron la marcha las pesadas carretas, volviendo a serpentear al pronto en el desierto la comitiva enorme. El anciano bajo cuya tutela habían sido puestos los recién hallados, condujo a estos a su carruaje, y allí les dio el prometido sustento. «Aquí permaneceréis», les dijo. «A no mucho tardar os habréis recuperado de vuestras fatigas.
Recordad, mientras tanto, que compartís nuestra fe, y la compartís para siempre. Lo ha dicho Brigham Young, y lo ha dicho con la voz de Joseph Smith, cuya voz es también la voz de Dios. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias para futuros videos. Quiero aprovechar y dar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Si se quieren unir, lo pueden hacer por YouTube o Spotify. Así tienen los videos antes que el resto. Nos vemos en el próximo capítulo.